El día de hoy vamos a leer unos relatos que recurren a la metaficción. Hola, mi nombre es David Chávez Cuchiflí. y esto es Cuchitales. Este es un espacio de lectura en el que nos permitimos sumergirnos en diferentes historias a través de la voz y a través de las letras. La idea de esto es que me permitan acompañarles por unos cuantos minutos en su quehacer diario, en lo que sea que estén haciendo, se den la oportunidad de escuchar un cuento, un relato y sobre todo que se den la oportunidad de estimular su imaginación. Nunca olviden que la imaginación es lo que nos hace grandes. El día de hoy vamos a leer unos relatos que recurren a la metaficción. La metaficción no es más que el relatar una historia dentro de otra historia. Este es un recurso muy utilizado desde siempre en la literatura y en la narrativa en general. Uno de los escritos más antiguos que hace uso de este recurso es Las Mil y Una Noches. Aquella historia de Sherezada que noche tras noche debía de relatar o inventar un cuento diferente para mantener a su verdugo entretenido y así la dejara vivir un día más. Este maravilloso libro que nos trajo tantas historias arquetípicas que aún al sol de hoy nos siguen influenciando y siguen siendo adaptadas y repensadas acorde a cada tiempo. ¿O quién no ha escuchado la historia de Alí Baba y los 40 ladrones? Un gran maestro de la metaficción y de la narrativa en general es el señor Julio Cortázar, autor de nuestro primer cuento de hoy. Este maestro de la narrativa siempre estaba innovando, siempre estaba desafiándose a sí mismo para encontrar nuevas formas de contar a través de las letras. El cuento que leeré a continuación se llama Continuidad de los Parques. Vamos a ello. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de apariencias, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles, arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones. Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi de enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente resteñaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir la ceremonia de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte.
Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. ¿Qué tal? Definitivamente el maestro Cortázar nos dejó un gran legado en sus letras. ¿Cómo logra con esta historia, dentro de otra historia, generar una convención única? Unos recursos muy originales que al principio pueden ser confusos, pero después te sorprende. Así como quedaron sorprendidos los personajes de nuestra siguiente historia. Esta es escrita por un israelí, Edgar Keret, que siempre está recurriendo a situaciones cotidianas para generar absurdos que finalmente desembocan en reflexiones muy profundas, filosóficas podríamos decirlo. Con ustedes nuestro siguiente cuento. De repente llaman a la puerta. Cuéntame un cuento, me ordena el hombre con barba que está sentado en el sofá de mi salón. Reconozco que la situación me resulta bastante incómoda, porque yo escribo cuentos, pero no soy un cuentacuentos, y además no lo hago por encargo. La última persona que me pidió que le contara un cuento fue mi hijo, hace un año. Inventé algo sobre un hada y un ratón de campo, ni siquiera recuerdo qué. Solo sé que a los 2 minutos ya se había quedado dormido, mientras que la situación de ahora es completamente distinta, porque mi hijo no tiene barba ni pistola, y porque mi hijo me pidió el cuento, mientras que la intención de este hombre es robármelo. Procuro explicarle al barbudo que si enfunda la pistola será mucho mejor para él, para los dos en realidad, porque es difícil que se te ocurra un cuento mientras te están encañonando la cabeza con una pistola cargada. Pero el tipo insiste. En este país, explica, cuando quieres algo, tienes que exigirlo por la fuerza. Es un inmigrante judío recién llegado de Suecia. En Suecia la situación es completamente diferente. Allí, cuando se quiere algo, se pide educadamente y por lo general te lo dan. Pero en el asfixiante y enrarecido Medio Oriente, eso no es así. A uno le basta con pasar aquí una semana para entender cómo funcionan las cosas, o para ser más exacto, para entender cómo no funcionan. Los palestinos pidieron con muy buenos modales un Estado. ¿Se lo dieron? Y una mierda. Mientras que cuando pasaron a hacerse saltar por los aires en autobuses cargados de niños, empezaron a escucharlos. Los colonos quisieron que se les enviara a alguien con quien dialogar. ¿Les enviaron a alguien? ¡Otra mierda! Eso es lo que les enviaron. Pero en cuanto se pusieron a repartir hostias y a lanzarles aceite hirviendo a los guardianes de frontera, los estamentos empezaron a querer tomar contacto. Este país solo entiende el lenguaje de la fuerza, y no importa que se trate de un asunto de política, de economía o de una plaza de aparcamiento. Aquí solo entendemos de la fuerza. Suecia, el lugar desde el que el barbudo ha migrado, es un país progresista y avanzado en no pocos campos, porque Suecia no es solo ABBA, IKEA y el premio Nobel. Suecia es todo un mundo de cosas y lo muchísimo que tiene lo han conseguido exclusivamente por las buenas. En Suecia, si se le hubiera ocurrido ir a casa de la solista de Ace of Base y llamar a la puerta para pedirle que le cantara una canción, ella le habría preparado una taza de té, habría sacado la guitarra de debajo de la cama y se habría puesto a tocar, y todo con una sonrisa. Pero aquí, si no llevara una pistola en la mano, seguro que yo lo habría echado a patadas escaleras abajo. Mira, le digo intentando que entre en razón. Nada de mira, exclama furioso el barbudo montando el arma. O el cuento o un balazo en la cabeza. Así que comprendo que no tengo alternativa, que el tipo va completamente en serio. Hay 2 personas sentadas en una habitación, empiezo.
cuando de repente alguien llama con los nudillos a la puerta. El barbudo se yergue. Por un momento creo que el cuento lo ha atrapado, pero no. Está escuchando otra cosa, y es que realmente hay alguien llamando a la puerta con los nudillos. «Abre», me dice, «y no intentes nada. Échalo de aquí lo más deprisa posible, porque si no, esto va a acabar muy mal». El joven de la puerta es un encuestador. Quiere hacerme unas cuantas preguntas, muy cortas, sobre la elevadísima humedad que hay aquí en verano y cómo ésta afecta mi estado de ánimo. Le digo que no quiero que me haga la encuesta, pero él, de todos modos, se cuela adentro. «¿Quién es?», me pregunta señalando hacia el barbudo. «Es mi sobrino de Suecia», le miento. «Ha venido para enterrar aquí a su padre que ha muerto en una luz de nieve. En estos momentos estamos mirando el testamento. ¿Serías pues tan amable de respetar nuestra intimidad marchándote ahora?» «Anda ya», me dice el encuestador, dándome una palmadita en el hombro. «Si son 4 preguntitas nada más. Deja que este colega se pueda ganar el pan. Me pagan por encuesta hecha». Se despatarra en el sofá con su carpeta. El sueco se sienta a su lado. Yo sigo de pie, intentando parecer convincente. «Te ruego que te vayas», le digo. «Has llegado en un mal momento». «¿Cómo que mal momento? ¿Porque no soy lo suficientemente blanco? Para los suecos veo que sí dispones de todo el tiempo del mundo. Pero para este marroquí, que como soldado recién llegado del frente del Líbano se ha dejado allí el bofe, para este menda, ¿no tienes ni un triste minuto?» Intento explicarle que eso no es así, que simplemente se le ha ocurrido llegar en un momento delicado para el sueco y para mí. Pero el encuestador se acerca el cañón de su pistola a los labios, indicándome que me calle la boca. «Anda ya», me dice, «déjate de excusas. Siéntate ahí, en el sillón, y desembucha». «¿Que desembuche qué?», le pregunto. La verdad es que ahora sí estoy nervioso. El sueco también tiene una pistola y aquí se puede llegar a armar un verdadero enfrentamiento entre Oriente y Occidente, o algo así, por la diferencia de mentalidad. O hasta quizá resulte que al sueco le dé por rayarse porque quiere el cuento para él solito. «No intentes tomarme del pelo», me amenaza el encuestador, «que soy de mecha corta. Venga, larga ya de una vez un cuento. ¡Eso!». Se le une el sueco, con una sorprendente complicidad mientras también me apunta con su arma y yo carraspeo para volver a empezar. 3 personas están sentadas en una habitación. Y nada de repente llaman con los nudillos a la puerta, me advierte el sueco. El encuestador no entiende a qué se refiere, pero sigue la corriente. «Dale ya», exclama. «Y sin llamadas a la puerta, cuéntanos otra cosa, algo que nos sorprenda». Calla un momento y tomo aire. Los dos tienen la mirada fija en mí. ¿Por qué tendré que verme siempre en situaciones como estas? A Amos Oz o a David Grossman nunca les pasaría algo así. De repente se oyen unos golpecitos en la puerta. La mirada de concentración de los dos se vuelve ahora amenazadora. Yo me encojo de hombros. No tengo nada que ver con eso, ni mi cuento tiene nada que ver con esa llamada a la puerta. «Deshazte de él», me ordena el encuestador. «Sea quien sea, dile que se pire». Abro la puerta solo una rendija. Es un repartidor que trae una pizza. «¿Eres Keret?», me pregunta. «Sí», le digo, «pero no he pedido ninguna pizza». «Aquí pone Zamenhof 14», insiste agitando una nota delante de mis narices y colándose adentro. «Lo pondrá», le digo, «pero yo no he pedido ninguna pizza». «Una familiar», se empecina él. «Mitad piña, mitad anchoas. Está pagada con tarjeta. Solo tienes que darme la propina y me largo volando». «¿Tú también has venido a por el cuento?», le pregunta el sueco. «¿Qué cuento?». Se extraña el repartidor de pizza, pero se le nota que miente, porque es muy mal actor. «Venga, sácala», le espeta el encuestador. «Saca la pistola de una vez». «No tengo ninguna pistola», confiesa el repartidor, dejando asomar sin embargo de debajo de la caja de cartón un largo cuchillo de carnicero. «Pero lo haré picadillo si no se inventa enseguida una historia». Ahora están los 3 sentados en el sofá. El sueco a la derecha, a su lado el repartidor y a la izquierda el encuestador. «Yo así no puedo», les digo. «No se me va a ocurrir ningún cuento si están ahí los 3 con la tontería de las armas».
Salgan un rato a dar una vuelta y cuando vuelvan veré si les tengo algo preparado. Lo que va a hacer este mierda es llamar a la policía, le dice el encuestador al sueco. Se cree que nos chupamos el dedo. Venga, suelta ya uno y nos vamos, me suplica el repartidor de pizza. Uno cortito, no seas tacaño. Corre muy malos tiempos entre el paro, los atentados y los iraníes. La gente está sedienta de otra cosa. ¿Qué crees que nos ha traído hasta tu casa a unas personas normalitas como nosotros? La desesperación, hombre, la desesperación. Yo asiento y vuelvo a empezar. 4 personas están sentadas en un sofá. Hace calor, se aburren, el aire no funciona. Uno pide un cuento, los demás le hacen coro. ¡Eso no es un cuento!, exclama irritado el encuestador. Eso es un informe de la situación, de lo que en este momento está pasando aquí, precisamente de lo que estamos intentando escapar. No nos recicles la realidad como el camión de la basura. Dale la imaginación, colega. Inventa algo. Venga, lo más increíble posible. Vuelvo a empezar. Un hombre está sentado en una habitación. Está solo. Es escritor. Quiere escribir un cuento. Ha pasado mucho tiempo desde que escribió su último cuento y siente una fuerte añoranza. Echa de menos la sensación de crear algo a partir de algo. Sí, algo a partir de algo. Porque eso de crear algo de la nada es para cuando de verdad se inventa algo. Y eso ni merece la pena ni es gran cosa. Mientras que crear algo a partir de algo quiere decir descubrir algo que ya existía todo el tiempo en ti y descubrirlo a través de algo que ya sucedió y que nunca antes había pasado. Finalmente el hombre decide escribir sobre la situación. No sobre la situación política, ni tampoco sobre la situación social del país. Decide escribir un cuento sobre la situación humana, o mejor dicho, sobre la condición humana, tal y como él la está experimentando en ese mismo momento. Pero no se le ocurre nada, porque la situación humana, tal y como él la está viviendo en ese momento, según parece, no merece ningún cuento. Está a punto de renunciar a la idea cuando de repente... Ya te lo he advertido, me interrumpe el sueco. Nada de llamadas a la puerta. Es que tiene que ser así, me empeño yo. Sin que llamen a la puerta no hay cuento. Déjalo, dice el repartidor de pizza suavemente. Dale un poco de libertad. Que quiere que llamen a la puerta, pues que llamen. Lo que sea, con tal de que nos cuente un cuento de una vez. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por permitirse escuchar y por permitirme acompañarles este tiempo en su cotidianidad. Recuerden que la idea es simplemente estimular, ejercitar ese músculo de la imaginación, y la literatura es el arte que nos permite y nos lleva a imaginar. Utilizando el vehículo de las palabras, de las poderosísimas palabras, podemos crear mundos posibles, pensarnos otras realidades, quizás mejores. Un fuerte abrazo, esténse pendientes si les gustó el contenido, si les gusta que yo les acompañe con mi voz y sus relatos, si quieren comentar cualquier cosa sobre estos temas, sobre estos relatos, pueden hacerlo ahí en los comentarios, darle like, compartir, recomendarme y nos vemos en la próxima. Estaré subiendo más contenido de este tipo, compartiendo otros relatos. Recuerden, yo soy David Chávez, Cuchiflí y su ardilla. Nos vemos en el futuro. Chao.